Bienvenidos a Código Fuente, un espacio donde la innovación, el talento y las personas se encuentran en el corazón de la transformación digital. Hoy, más que nunca, la resiliencia digital se ha convertido en un factor clave para el éxito de las organizaciones. A lo largo del programa, destacados líderes digitales y empresariales compartirán sus estrategias, experiencias y visiones sobre cómo la tecnología, el liderazgo y las personas convergen para crear organizaciones resilientes, ágiles y mejor preparadas para el futuro. Estás en Código Fuente. ¡Empezamos! Buenas noches a todos y bienvenidos a otro programa más de Código Fuente. Soy Javier Torres, CISO de Allfans, y bueno, hoy tengo el placer y el honor de entrevistar a Elena Cerrada, Country Manager de Iberia en SailPoint. Bueno, bienvenida y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Ciberlidería Magazine para estar hoy con nosotros y bueno, y hablar de muchas cosas. Vamos a hablar mucho de ti, vamos a hablar mucho de tecnología, vamos a hablar de ciberseguridad. Entonces, muchísimas gracias y bienvenida. Gracias a vosotros. Para mí es un placer compartir este ratito contigo, Javier. Gracias también a Ciberlidería Magazine por la oportunidad y la ocasión de, como digo, compartir este espacio con vosotros. Bueno, pues si quieres, como tampoco tenemos muchísimo tiempo, empezamos y bueno, así para empezar quiero que me cuentes un poquito sobre ti, que me cuentes sobre tu trayectoria, sobre las cosas que has ido haciendo, cómo has llegado a ese rol de Country Manager en SailPoint y bueno, que me cuentes un poquito sobre tu background. Pues mira, muy rápidamente, la verdad es que por resumir llevo bastantes años ya aquí, llevo ya más de 20 años en el mundo tecnológico. Siempre además en un entorno comercial, curiosamente, ¿no? Soy ingeniero superior de telecomunicaciones, pero siempre he ejercido mi profesión en entorno comercial, en entorno de ventas. Arranqué en tecnología, como digo, ya hace más de 20 años y en concreto en ciberseguridad hace casi 12 ya. Empecé como Account Executive en una empresa como Checkpoint. Ahí estuve un montón de años, después pasé a llevar roles allí mismo, tanto de Account Executive como de directora de ventas, y luego pues fui avanzando y arranqué en Forcepoint mi siguiente etapa profesional ya como Country Manager, y aquí en SailPoint, que llevo ya 2 añitos, pues he venido haciendo también ese rol de Country Manager y ahora he incorporado también Italia a la gestión de los países que llevo, o sea que bueno, entretenida estamos. La verdad es que toda ya un bagaje y una historia en este mundo de la tecnología. Vale, bueno, la verdad es que tu trayectoria es amplia. Creo que empezar en ciberseguridad ya desde hace 12 años está genial, porque al final no lo llamamos ni ciberseguridad, acuérdate, lo llamamos seguridad de la información, ¿no? Otro tipo de nombres que ahora se ha puesto muy de moda llamarlo ciberseguridad. Entonces, bueno, ¿cómo describes ese rol que desempeñas ahora en SailPoint en relación a la transformación digital? Pues mira, una empresa como la mía, como la empresa en la que estoy ahora, realmente tiene que ser proveedora de transformación digital, con lo cual el rol de la transformación digital intrínsecamente en la propia compañía es muy importante, ¿no? Nuestro rol básicamente, o el rol que yo desarrollo, tiene más que ver con la recolección de información sobre qué es lo que realmente las empresas necesitan, y con eso nosotros aprovechamos para transformarnos y conseguir que toda esa, digamos, desarrollo de la tecnología en innovación y demás, pues se construya para dar precisamente ese soporte y esa tecnología a las empresas para que ellas mismas se transformen, ¿no? Entonces, realmente nosotros utilizamos esa información que nos proveen para mejorar nuestros procesos, para intentar mejorar, digamos, todo lo que tiene que ver con la eficiencia y traducirlo como valor a las soluciones que proveemos a los organismos, a las corporaciones a las que intentamos ayudar con nuestra tecnología. Uh-huh. Ahora está muy de moda todo lo que es transformación digital, pero toda la transformación digital también va muy unida y ahora está súper de moda, y yo que soy CISO de una entidad financiera, con la entrada de DORA dentro de muy poquito ahí en vigor, se habla mucho de resiliencia,
¿vale? Correcto. Entonces, ¿en qué momento estáis o en qué trabajáis desde la perspectiva de la resiliencia digital o qué es parte de la resiliencia digital? Bueno, la resiliencia ahora mismo, como tú bien dices, es un concepto que hemos embebido en nuestro vocabulario y toma un papel realmente importante, ¿no? Básicamente la resiliencia es el estar, lógicamente, preparado ante cualquier tipo de eventualidad, de suceso que pueda ocurrir y ver cómo somos capaces de reaccionar de la mejor manera posible, de la manera más rápida posible. Entonces, lógicamente, se ha vuelto esencial porque cada vez somos más dependientes de la tecnología, cada vez somos más dependientes de lo digital y además cada vez más las ciberamenazas están en aumento. Entonces, bueno, pues nosotros ya contamos con que tenemos que tener la capacidad de reaccionar de la manera adecuada ante esas situaciones, básicamente porque ya sabemos que nos van a atacar, ya no decimos, bueno, no creo que me ataquen o no me ataquen. Sí, normalmente, o lo normal es que te ataquen, entonces tienes que estar preparado para ello. Entonces, bueno, pues es un concepto que ya tenemos totalmente embebido. Esos desafíos los tenemos que tomar como una oportunidad de mejorar y como una oportunidad de hacernos más fuertes, pero básicamente, ya te digo, es un concepto que tenemos definitivamente embebido en nuestro día a día. Desde la perspectiva de los servicios y de las herramientas que proveéis a las compañías, ¿ya aplicáis esa resiliencia en todos vuestros servicios? A mí eso me preocupa mucho, como puedes comprender. Absolutamente. Desde luego, una de las cosas que tenemos en cuenta es precisamente eso, ¿no? Tenemos que intentar anticiparnos lo más posible a esas situaciones que se van a dar. Pero dentro de todo, también tenemos que aceptar que cuando se producen esos ataques o esas situaciones que van a complicarle la vida a los organismos y a las empresas a las que intentamos ayudar, nosotros mismos también tenemos que ser ágiles a la hora de la respuesta. Como digo, la agilidad en la respuesta es clave a la hora de enfrentar esa situación, ¿no? Y superarla. Y luego, bueno, pues también tener en cuenta que todo esto es un camino, es un recorrido. Tú no vas a estar siempre dispuesto o preparado con todo lo dinámico que es el mercado, con todo lo dinámico que es un poco el ecosistema y el contexto en el que trabajamos, pues tenemos que ser capaces de irnos adaptando poco a poco, ir cada vez interiorizando más capacidad de defensa para luego, bueno, pues al final estar mejor preparados, ¿no? Completamente. Vale, por seguir un poquito también hablando de ti, del rol de los líderes en ciberseguridad, tú desde tu perspectiva, ¿qué consideras que tiene o qué actitudes o qué aptitudes debe tener un líder para ser capaz de, desde la perspectiva vuestra de un proveedor, mover a las organizaciones y liderar esos proyectos de transformación digital y de resiliencia en los que estamos ahora mismo embarcados? Es muy interesante el hecho de que efectivamente se requieren muchas habilidades. Las requerís vosotros también, desde vuestro punto de vista. Pero es verdad que hay varios puntos que son interesantes tener incorporados para poder responder, digamos, de buena manera en este proceso de transformación constante. Yo diría que la primera es tener una buena visión estratégica. Al final tienes que definir muy bien un foco, tienes que definir un objetivo y un poco cómo manejarte para llegar a ese objetivo, ¿no? Anticiparte a tendencias, anticiparte un poco a esos movimientos y entonces definir bien esa estrategia y ese camino. Por otro lado, ser muy adaptable. Hablamos de que estamos en un entorno muy dinámico, en un entorno flexible. Nosotros tenemos que ser capaces de transmitir esa flexibilidad también a los equipos, de poder hacer que esa flexibilidad se convierta también en un elemento bonito, ¿no? de trabajo en todos los sentidos. Por otro lado, hemos hablado de resiliencia. Resiliente también es un líder, ¿no? Una de las capacidades que tiene que tener es ser resiliente ante esos cambios que se van a dar, ante esas situaciones tensas o momentos complicados que se van a dar también, saber cómo reaccionar a ellos, saber adaptarse y saber reponerse. Y yo creo que uno de los conceptos que también cuidamos mucho tenemos que cuidar mucho cuando lideramos equipos es tener esa inteligencia emocional que muchas veces se comenta que es una soft skill, pero para mí es una skill bastante poderosa, ¿no? El poder entender, anticiparte a cómo se siente el equipo, poder un poquito ayudarles a mejorar, a crecer, a sentirse cómodos y motivados para realizar su trabajo.
Y yo diría que también el hecho de entender que todo esto es un recorrido y un camino continuo, entonces tienes que seguir aprendiendo, seguir trabajando. Y ese aprendizaje continuo también ayuda a que evolucione, ¿no?, la compañía y el rol propio del equipo. Entonces, bueno, yo creo que con todas estas skills o con todas estas capacidades, pues el líder al final se convierte en una referencia para el equipo y bueno, pues le permite desarrollar mejor su trabajo y que el equipo se sienta más cómodo también. Completamente. Yo ya te digo, o sea, no sé si las has querido ordenar de mayor a menor o las has dicho más o menos como te han venido. Sí que es verdad que a mí, desde mi perspectiva, y por darte un poquito mi opinión, cuando trabajas con equipos, la parte de la inteligencia emocional es brutalmente, es muy importante. Yo me siento muchas veces, aparte de lo que hago, de líder, de jefe, entre comillas, de psicólogo. Totalmente. Es así, es uno de nuestros trabajos, ¿no? Y dices, madre mía, a ver, hoy toca también esa labor de psicología y bueno, y es verdad que ayuda muchísimo, ¿no? El equipo se siente tranquilo, se siente confiado con la capacidad de venir a contarte cualquier necesidad y eso es importante también, eso ayuda. Sí, yo creo que es importante que un líder tenga esa capacidad y esa empatía con su equipo y que sepa responder ante las necesidades que tiene. Absolutamente. Vale, en cuanto al propio SailPoint, sí que es verdad que me gustaría conocer un poco internamente, ¿vale? Hemos visto hace muy poquito tiempo y tenemos ahí en la retina situaciones de crisis de diferentes compañías, de diferentes fabricantes, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, ¿cómo gestionáis las crisis? O si habéis tenido alguna, ¿cómo habéis gestionado esas crisis en el pasado en SailPoint? Las crisis yo creo que se gestionan sobre todo con muchísima comunicación y creo que precisamente el saber comunicar de la manera adecuada, tanto internamente como externamente, esas situaciones, esos desafíos que enfrentas, es muy importante. Hay veces que las compañías tienden a decir, bueno, no voy a comunicar por si acaso esto es conflictivo o lo que sea. Yo creo que no, que la comunicación es necesaria y cuanta más transparencia haya, mejor. Yo creo que las crisis que todas las empresas hemos pasado recientemente, alguna más en el pasado, como ha sido el COVID, pero recientemente las guerras, ¿no? Ese tipo de desafíos yo los considero brutales, tienen un impacto muy grande y ese tipo de conflictos los gestionas, como digo, pues internamente tienes que tener la capacidad de comunicar qué se tiene que hacer, cómo se tiene que hacer, marcar bien los pasos, externamente cómo estás transformando, cómo estás ejerciendo ese manejo de la situación para tranquilizar a las compañías con las que colaboras, a las compañías a las que prestas el servicio y bueno, pues tener esa adaptabilidad también ante ese desafío que te llega para poderlo gestionar de la forma adecuada, ¿no? Entonces, a todos nos puede pasar que tengas una situación compleja que resolver. Lo importante siempre es dar la información adecuada, comunicar de la forma adecuada, tener una visión clara de dónde y cómo lo quieres resolver y estar constantemente informando a las empresas para que estén tranquilas, ¿no? Eso siempre se va a dar. Sabemos que son cosas complejas, las hay más complejas y las hay menos, pero bueno, tenemos que lidiar con ello y es parte de nuestra responsabilidad hacerlo, ¿no? Está claro, yo entiendo la complejidad. O sea, yo he sufrido alguna situación de crisis y esa comunicación abierta o el estar constantemente con ese canal abierto con tus clientes o con la gente con la que estás trabajando para tenerles informado es complejo, porque hay veces que puedes dar más información, hay veces que puedes dar menos información, pero bueno, oye, es así. creo... Y luego una cosa más, además, tenemos la suerte de que también ahora cada vez más estamos más en contacto unas empresas con otras. Entonces, siempre aprovechas todo lo que supone el compartir, ¿no? Compartes información de cosas que han ocurrido también a otras empresas y de cosas que han ocurrido a otros proveedores y con eso, pues al final, afianzas también esa experiencia que ya han sufrido otros para incorporarlo también a mejorar tu propuesta y a mejorar tu solución, ¿no? Yo desde mi perspectiva, cuando ocurre algo, ser capaz de tener la tranquilidad y la confianza del que el que tenemos al otro lado, el proveedor que tenemos al otro lado, el fabricante que tenemos al otro lado, sabemos que nos va a dar respuesta, creo que es primordial, al menos desde la perspectiva mía del cliente. Creo que es esencial, porque al final
si no hay comunicación o hay falta de comunicación o no está todo muy claro, te hace perder la confianza en el que tienes en el otro lado, que creo que en este mundo, a pesar de todo y que todo es mucho tecnología y que estamos todos interconectados, al final la palabra confianza creo que es clave a la hora de trabajar unos con otros y a la hora de elegir o de seleccionar un proveedor, un fabricante, una herramienta, etcétera, etcétera. 100% de acuerdo, totalmente. Vale. Quería hablar un poquito de nuevas tecnologías y cómo afectan en vuestra estrategia de negocio. A día de hoy se habla constantemente de inteligencia artificial, blockchain, llegará la informática cuántica, no sabemos cuándo, pero tiene pinta de estar bastante cerca. ¿Cómo afecta eso desde vuestra perspectiva, vuestra estrategia a día de hoy? Bueno, son conceptos que ya se incorporan también, ¿no?, a nuestro día a día. Estamos absolutamente acostumbrados a oír de inteligencia artificial, de blockchain, como comentas, y lógicamente nosotros lo que hacemos es, que también, por cierto, no es nuevo, ¿no? Es algo que ahora suena como mucho más, pero ya llevamos oyendo hablar de ello mucho tiempo. Pero sí que es cierto que lo que haces es básicamente aprovechar el potencial y sus características para dotar de mejor rendimiento, de mejor trabajo, de mejor formato a tus propias herramientas para darle ese valor al cliente, ¿no? Entonces, básicamente incorporas esas tecnologías y consigues con ello, lógicamente, pues que los clientes cuando reciben la solución pues sea una solución más robusta, más fiable, más ágil y responda mejor a las necesidades que tiene. Sobre todo que les permita agilizar mejor sus respuestas. Entonces, bueno, es parte de la tecnología que nosotros proveemos. O sea, nuestras soluciones se basan todas en inteligencia artificial, por ejemplo, y con eso pues esa política común, esa inteligencia artificial dota de mayor agilidad a la hora de responder a las necesidades que puedan tener los clientes. Parte de nuestras soluciones, por tanto, pues lo incorporan. A mí me encantará ver el día en el que yo le pueda decir a alguna de las herramientas, dame de alta Pepito, y directamente él haga toda la magia por dentro y me dé de alta a ese empleado en todos los lugares que me los tiene que dar. Eso es fantástico. Sería fantástico. Yo creo que la agilidad es importante y luego el resto, lógicamente, que tengamos nosotros la posibilidad de decir, me ayuda la inteligencia artificial a tomar una mejor decisión, pero la decisión que la sigamos tomando nosotros. Sí, completamente. Que yo lo de Skynet todavía lo quiero dejar un poquito retirado. Completamente, pero creo que si conseguimos utilizar de una buena forma la inteligencia artificial y utilizarla en nuestro favor, sobre todo con ciertas herramientas, bueno, podremos llegar a tomar decisiones y llegar a hacer cosas que en el día a día son muy burocráticas o que no aportan valor para poder hacer cosas con mucho más valor. Absolutamente. Y hablando ahora de hacer cosas con más o menos valor, yo creo que la pregunta es clara, porque además a mí me pasa internamente. En ciberseguridad creo, o es mi visión, creo que tenemos llamémoslo problema o llamemos un hándicap de que no tenemos suficiente talento, o el talento que tenemos se mueve mucho normalmente, o sea, hay muchas ofertas de trabajo, se cambian de compañía con muy poquito recorrido. ¿Cómo veis vosotros ese punto de la retención del talento o incluso de la generación de talento? ¿Y cómo sois capaces vosotros de retener ese talento dentro de vuestra casa, que al final es tan complejo en el mundo de la ciberseguridad? Lo es. Estamos viéndolo mucho, ¿no? Además, entre nosotros hablamos, entre todos los fabricantes y todas las empresas del mercado, hablamos, oye, ¿conoces a alguien que sea bueno en esto otro? Ahora mismo tener talento es muy complejo. Entonces, lo importante cuando lo localizas es lógicamente, ser lo suficientemente atractivo, ofrecerle algo suficientemente atractivo como para que le interese unirse a tu proyecto y luego retenerle para que no se marche. Entonces, básicamente lo primero que tienes que hacer es mostrarle una cultura empresarial que sea bonita y que sea atractiva para él. La cultura es muy importante, el que tenga un entorno de confianza en el que pueda desarrollar su carrera, en el que se sienta cómodo, que tenga la confianza para hablar, para expresar sus cosas, para que sus ideas sean tenidas en cuenta, ¿no? Yo creo que la cultura empresarial es muy importante. Luego, lógicamente, la flexibilidad. Todos buscamos flexibilidad lo más posible en nuestros entornos profesionales, pues que nos permitan
tener espacio también en lo personal y que eso pues que esté balanceado y puedas dedicarte a ambos mundos. Creo que también el reconocimiento constante de tu trabajo es importante. O sea, cuando se hacen las cosas bien, el ser reconocido, el ser premiado por ello es importante también. Con lo cual, eso al final a ellos les va a hacer sentirse cómodos, les va a hacer sentirse felices, aportar cada vez más y bueno, pues estar en esa situación les permite también, es una forma de retenerlo. Y luego yo creo que también el hecho de que tengan una posibilidad de desarrollo continuo, ¿no? Que digas, bueno, empiezo aquí, pero puedo seguir evolucionando, puedo seguir trabajando en áreas paralelas o en la misma área adquiriendo más responsabilidades. Bueno, pues todas esas cosas yo creo que son importantes a la hora de retener. Nosotros en SailPoint, desde luego, lo ponemos en práctica a día de hoy. Es un entorno muy agradable en el que trabajar y lo más importante, como te digo, es fomentar ese entorno en el que ellos se sientan a gusto. Sí, yo creo que es súper importante. O sea, al final, yo por suerte, te lo puedo decir así, por suerte tengo muy poquita rotación. O sea, sí que es verdad que éramos un equipo muy pequeñito y hemos ido creciendo en el tiempo y he tenido muy poquita rotación y al final, obviamente, la formación, el plan de carrera, etcétera, etcétera, creo que es súper importante, pero creo que el ambiente de trabajo hace y ese sentido de pertenencia al grupo hace que la gente no se quiera separar del grupo y quiera mantenerse. Entonces, bueno, creo que es súper importante. Eso es que lo estáis haciendo bien, Javier. Bueno, yo quiero pensar que sí, pero bueno, oye, siempre hay muchas veces que dices, jolín, con este lo estaré haciendo mejor, con este lo estaré haciendo peor. Yo la verdad es que, como no tengo un equipo muy grande, trato de preocuparme mucho por lo que les pasa, por lo que necesitan, por esa flexibilidad que tú dices, porque al final todos somos padres, somos madres, tenemos ciertas necesidades en un momento dado, y creo que si todos somos responsables y tenemos los objetivos claros, bueno, creo que podemos tener esa flexibilidad y poder hacer ese trabajo mucho más agradable para todos, que al final también yo creo que salen mucho mejor las cosas cuando ese entorno es absolutamente mejor. De acuerdo. No tenemos mucho más tiempo, entonces te voy a hacer una última pregunta, a ver por dónde me sales, porque tú tienes muchísima experiencia, y entonces me gustaría que a esos líderes que están arrancando ahora les dieses algún consejo, muy rápido, porque quiero que vamos, no nos queda mucho tiempo. Entonces, dales algún consejo a esos líderes emergentes que están ahora empezando ahí en puestos directivos, etcétera, etcétera. No sé si soy yo la persona adecuada para dar consejos a nadie, pero bueno, basado un poquito en la experiencia, lo que hemos estado hablando en estos últimos minutos, ¿no? Yo creo que es importante que en tu equipo tengas la facilidad para dar confianza, motivar a la gente que está contigo, simplemente aportándole esa capacidad de flexibilidad, de sentirse en un entorno cómodo, una buena cultura, el que puedan pues pregonar un poco con el ejemplo, ¿no? O decir, bueno, pues voy a intentar remangarme y ser parte del trabajo colectivo que estamos realizando, darles una guía, ser una referencia y luego, sobre todo, pues eso, darles ese entorno confortable y esa flexibilidad y ese progreso que puedan ir desarrollando dentro de sus puestos de trabajo. Genial. Pues hasta aquí. Esto ha sido todo. Muchísimas gracias, Elena, por estar aquí conmigo hoy. Un auténtico placer. Ha sido un placer poder charlar este ratito contigo. Me quedaría muchísimo rato más. Muchísimas gracias a Ciberlideria y a todo el equipo de Código Fuente. Y bueno, buenas noches a todos. Buenas noches.